Muy buenas tardes, queridos amigos radioyentes y amigos de Facebook. Aquí en nuestra casita, Radio María Dominicana. Felices y contentos, señores, porque aquí en este estudio esto es muerto de la risa, porque estamos en la alegría del Espíritu Santo. Amén. Nuestra alma se llena de gozo cuando venimos aquí a la casa de la Madre, porque es que es así, señores, ¿verdad? Llenos de gozo, llenos de alegría. Y hoy, adivinador, con Miguel George en los controles. Mira, sí. Miguel allí, sí. Aunque nos hace falta Mabel, porque Mabelita nos hace falta, pero aquí está Miguel, señores. Tiempo sin vernos. Así mismo, ya tú sabes. Tremendo mixer, Miguel. Y un saludo también a nuestro querido Wilson de Jesús. Caramba, que tenemos un tiempecito que no lo vemos porque es que Wilson está en los controles durante las mañanas y durante la semana, exacto. Entonces aquí estamos también con la coach Flavia Vargas, nuestra amiga querida, que estábamos aquí, señores, relajándola, porque cuando José Miguel entra le dice, pero yo creía que tú estabas fuera del país. Dice ella, no, tengo el mes de agosto, aquí digo yo, aquí para que la disfrutemos el mes de agosto, porque está casi cogiendo un avión. Ella es así, ella es internacional. Ella es internacional. Pero eso está bien, porque es que las cosas buenas hay que multiplicarlas, yo siempre lo digo, y hay que llevarlas para que la gente las escuche, cosas que sean de crecimiento, que sean para el bien del ser humano, es así. Claro. Y tanto Flavia como Esmeralda, que un día la vamos a invitar, la socia de Flavia, cuando esté aquí en el país, son mujeres comprometidas con Dios y con todo lo bueno que hay para el ser humano. Amén. Así mismo. Trabajando en nuestro legado. En nuestro legado, porque ese es el tema de hoy, José. ¿Cómo construir un legado que perdure en el tiempo, que trascienda en el tiempo? Ese es un tema para mí maravilloso. Porque yo le decía a Flavia, es como que vivimos tan en automático que no nos preocupamos. ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? ¿Qué es lo que vamos a construir? Que trascienda en el tiempo y que sea de bien para las generaciones que vienen. Sí, exactamente. Antes de que Flavia comience, yo encontré algo que me lució muy interesante. Voy a leer un poquito de esto, que habla de qué es un legado o herencia espiritual, en este caso. Un legado es una herencia con el objetivo de seguirlo, vivirlo y compartirlo con las futuras generaciones. Cuando hablamos de legado o herencia, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Entonces a veces lo que viene a nuestra mente, oye, qué interesante, son casas, propiedades, dinero, cosas materiales. Pero la palabra nos dice que a eso se lo come la polilla, que eso no dura porque no es eterno, más tampoco quiere decir que sea malo, ¿verdad? Dejar una herencia es importante para muchas personas, ya que son deseos impulsados por dejarle una mejor vida a sus hijos, o bien sea a otro familiar. Muchos padres han hecho sacrificios para obtener fortuna que dejar a sus descendientes. Esto es bueno y también bíblico. Una herencia no se hace sola, pero también es trabajo de toda la vida, porque a veces lo que vemos es lo material, pero el trabajo con el que se ha hecho y ese ejemplo de trabajo es un legado. Uh-huh. Y es un legado que pasa de generación en generación. O sea, que más allá de lo material hay que mirar como más profundo, hay que ver. O sea, ¿qué hubo, por ejemplo, para que ese padre o esa madre dejaran esas propiedades, en este caso, esa mejor vida a sus hijos, pero fue fruto de un trabajo, de un esfuerzo? La Biblia nos enseña que existen herencias que no se corrompen o desgastan. El legado que nos quiere dejar el Padre Celestial tiene que ver con la vida, la libertad, el amor, la verdad, la justicia y la paz. Oye, qué belleza, lo voy a repetir. El legado que nos quiere dejar el Padre Celestial tiene que ver con la vida y la libertad, el amor, la verdad, la justicia y la paz. O sea, Luceta, que un legado no es nada más que te dejen una herencia. No. Trasciende más allá que la parte eso material. Se lo come la polilla, exactamente. O sea, si bien
hay, o sea, padres, o sea, todos los padres quieren una vida mejor para sus hijos, se esfuerzan trabajando, le dejan propiedades, le dejan cosas materiales, pero eso se lo puede llevar el viento, porque como acabo de decir, es material. Lo que no se lo lleva el viento es el ejemplo de trabajo y de esfuerzo que los hijos han visto, por ejemplo, para poner un ejemplo, en los padres. O sea, eso perdura. Entonces, ahí vamos a que lo material puede terminarse, pero las ideas, una buena idea, un buen ejemplo, trasciende de generación en generación. Pero por eso está Flavia para explicarlo. Porque y más que estamos en medio de los padres, no se acabó todavía. No, ya se acabó, ya estamos a 2 de agosto. Así que no quieras extenderlo, ya está bueno siempre, para ustedes. No, ya está bueno para ustedes, ya se lo celebramos, ya está bien. Cuenta, mira, Flavia. Tomando por ahí mismo, yéndonos por ese hilo, normalmente el ser humano relaciona lo que es el éxito con lo que es la parte del prestigio ante una sociedad y ante lo que son las riquezas que alcanzamos en la vida. Normalmente cuando hablamos de la palabra éxito, eso es lo que viene normalmente, no digo que a todo el mundo, pero sí a la mayoría de las personas. O sea, va muy relacionado a eso. Entonces, ¿qué pasa? A veces creemos conocernos y vivimos una vida detrás de ese éxito, de qué es lo que quiero alcanzar, porque tenemos una sociedad que nos dice que mientras más cosas tenemos, quizás más valemos. Eso es por un lado. Ahora bien, cuando tú te detienes un momento en tu vida, cuando haces una pausa para cambiar tu destino, como decimos nosotros, tú dices, ¿de qué trata la vida entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Si nos ponemos a ver desde el momento en que nacemos, en esa carrera de espermatozoide para fecundar ese óvulo, que son únicos, tanto ese óvulo como ese espermatozoide, que crea ese ser, vamos a llamarle en ese momento. Ahí comienzan a surgir muchas cosas, pero desde el momento en que tú naces, aunque no lo crean, comienza la cuenta regresiva. Ay, sí. Comienza la cuenta regresiva, porque sabemos que nacemos, nos reproducimos, y morimos. Entonces, ahí inmediatamente naciste, ya tú sabes que tu cuenta regresiva empieza. No quiero que lo vean como algo fatal. No. Exacto, no, sino como una realidad. Una realidad para hacer conciencia de qué es lo que pasa en la vida. Y de hecho, hay estudios que dicen que del 100% del tiempo que tenemos en la vida, hay un 30% que lo utilizamos en lo que es el desarrollo físico y mental. O sea que nos queda un 70% para hacer. ¿Y qué podemos hacer en ese 70%? Uf, muchísimas cosas. Muchísimas cosas podemos hacer. ¿Y a qué viene esto? Pues es probable que en ese 90% tú a grandes rasgos lo dividas en 2 cosas que normalmente el ser humano hace, y es consumir y producir. Al final, cuando tú vienes a ver qué hacemos, consumimos y producimos. Hay algunos que consumen más que otros producen menos, y esa es la dinámica donde nos metemos. Exacto. Y tú dirás, mucho, pero yo estoy dentro de ese grupo. Claro, todos somos consumidores. Leer un libro es consumir. Ir al cine es consumir. Almorzar es consumir. Compartir con los amigos es consumir. Todo es un consumo al final de cuentas. Las experiencias que vivimos, que nos llevamos, la felicidad, es un consumir también. Y no es malo consumir. No estoy diciendo que es malo. Al contrario, es parte de nuestra vida, es parte de los placeres. De hecho, hay muchos gurús que dicen que vinimos aquí para ser felices y que merecemos lo mejor, y estoy totalmente de acuerdo en eso. Ahora bien, ¿qué yo voy a producir? Ahí es que está el detalle. ¿Qué yo voy a producir? Ese es el detalle, ¿qué es lo que voy a producir? Sí, porque nos la pasamos consumiendo, como les digo, la felicidad, la amistad, todo eso, perfecto. Pero, ¿y cómo yo produzco? ¿Qué yo voy a producir? Ahí está el detalle, y ahí comenzamos entonces a hablar de lo que sería nuestro legado. Entonces, vamos a dejarlo ahí un minutito para ir a una pequeña pausa musical y venimos muy contentos hoy. El señor, aquí no. Aquí hay un ambiente de alegría. Hoy es viernes. Como siempre, pero Miguel lo está disfrutando. Mira, tú decías que hay un coach que tú sigues
Sí, ¿Qué dice qué? que él dice que la gente no te va a recordar por la cantidad de facturas que tú pagas y si la pagaste a tiempo. ¿Entiendes? Sino te vas a recordar por otras cosas. No di que, mira, él era cumplidor, él pagaba su factura a tiempo, ¿entiendes? Sí. O sea, que lo que hay... Lo cual no quiere decir que debe ser mala paga, ¿eh? No, claro, pero que hay otras cosas que sí trascienden, como tú decías. Ok, sí, ok. Bueno, pero el ejemplo de honestidad trasciende. Sí, claro. Claro, eso estamos claros. Claro. Sí. Pero tú sabes que, por ejemplo, yo entiendo, hay diferentes tipos de trascendencias, vamos a decirlo así, en cuanto a este tema. Trascendencia buena y trascendencia mala. Ahí aclárame algo. Si tú, por ejemplo, nosotros heredamos un legado del Señor Jesús, correcto, muy bueno. Ok, exacto. Okay, excelente. Pero hay gente también mala que ha hecho que las cosas haya un legado ahí que no necesariamente tú, vamos a decirlo así, lo que hiciste. Por ejemplo, ahora tú que tú dices eso, me pones a pensar en Adolfo Hitler, por ejemplo. Bueno, eso tú pusiste un nombre, yo iba a poner algo también, sí. tipo Pablo Escobar, por ejemplo. Bueno, ese es el ejemplo de lo que no debe hacerse. De lo que no debe hacerse, exactamente. Exacto. De lo que no debe hacerse. De lo que no debe hacerse, que hay una trascendencia ahí a lo que se heredó no voluntariamente para sus familiares o el país en el cual él estuvo, que todo el mundo, por ejemplo, conoce a la historia de Colombia. Pero si tú te pones a ver, si tú te pones a verlo y te pones a mirar, por ejemplo, el lado positivo, que increíblemente lo tiene, y es el siguiente, a no ser como ellos. Es correcto. Lo que pasa es que fueron líderes, o sea, que hay que ver la diferencia, porque sean por acciones buenas o malas, el liderazgo está. O sea, eso no se debe ocultar. Lo que debiéramos de evaluar es con relación a lo que es la palabra legado. Y trascender, bueno, sí, trasciende porque fue una historia de una época, o sea, de todo lo que hicieron. Exacto. Lo que hay que ver, el legado, o sea, cuando hablamos de esa palabra, pero eso es profundo. Es profundo. Pero por eso te digo, si nos vamos a poner a mirar, ahí lo que podemos sacar es que esas son las cosas que no deben hacerse, que no se puede ser como ellos. ¿Te das cuenta? Por el mal y el daño que causan. Exacto. Yo creo que esa sería la parte. Aprendizaje. Un aprendizaje. Exactamente. Exacto. O sea, yo no lo vería como legado. Para mí legado es otra cosa. Tú ves, yo lo que diría más bien es aprendizaje. Un aprendizaje. Entonces cuéntanos, pero para eso está Flavia. Pregúntale a Flavia. No, la tenemos aquí. Hablaba ahorita de lo que era consumir y producir. Por ejemplo, todo eso que nosotros consumimos, vuelvo y repito, consumir no es solamente objetos, sino momentos, se quedan para nosotros, que se convierten al final, si nos vamos a la neurociencia, en simples impulsos eléctricos que el cerebro está manejando. Pero ¿qué sucede? Cuando se queda eso dentro de ti, ni al mundo le importa porque no lo conoce, ni lo está viviendo, ni siquiera a las personas que están a tu lado. Entonces, es muy lindo ser feliz, venir a esta vida a ser feliz, ser consumidor, perfecto. Pero, ¿cómo producimos? Y ahí entonces entramos a lo que es la parte del legado. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo influenciar? Porque tenemos influencia, señores, tenemos mucha influencia. Comenzando con nuestro mundo. Cuando hablo con nuestro mundo me refiero a lo que está más cerca de nosotros. Mi pareja, mis padres, mis hijos. Y es el mundo más difícil para nosotros influenciar y a la vez también apoyar. Porque a veces un amigo, tu mamá o tu papá te dice, mira, mijo, para que cuando tú tengas un tiempo, no, yo te voy a mandar un Uber para que vaya, pero un amigo tuyo te dice a ti, mira, tengo una situación, voy para allá, mi pana, ¡pup! Y aparece de una vez. Entonces, eso es un paréntesis, pero claro, para que sepan que a veces también influir en nuestro mundo, en el que tenemos más cerca, es a veces más difícil. Y tú sabes que me surge que muchas veces nosotros, cuando hablamos de construir un legado, pensamos un legado para la sociedad, para el mundo, pero el legado más cercano para construir está ahí al ladito. Claro. Al ladito es la familia. Es bueno tomar en cuenta que no solamente se trata de venir a este mundo a ser feliz, sino también a compartir esas cosas que tenemos. Quizá un legado no es necesariamente, como decía una persona por ahí, pintar un Picasso, dejar un Picasso, o dejar
un descubrimiento médico. Eso son parte del legado, pero no necesariamente es así. Y ojo, otra cosa. Una cosa es que lo ideal sería dejar un legado, pero no es obligación tampoco. Lo que hay que ver desde tu punto de vista de conciencia y de cómo tú te sientas en este mundo, a lo que tú viniste, si realmente estás listo para eso, para dejar un legado. ¿Qué mejor regalo, qué mejor legado que el que dejamos en nuestros hijos? O sea, cuando dejamos nuestros hijos a este mundo. Porque yo quiero dejar un hijo que sea consciente, que siga quizá mis huellas, no mi profesión, no, pero que de la misma manera como yo puedo legar a mi alrededor, también él lo siga. Y ahí viene la trascendencia entonces. Ahí es cuando hacemos la trascendencia. Un legado es tan sencillo como dar un consejo a una persona en el momento preciso. Eso es un legado. Estar ahí. Y todavía más grande, y bendito sea Dios, es tu legar con las cosas que a ti te gusta hacer. Producir con lo que a ti te gusta hacer. Por ejemplo, a mí me apasiona esto que yo hago. Y cuando voy con las conferencias y con los talleres, dejándolo a las personas, para mí es una satisfacción que uno solo, de 50 o 60 personas que estén ahí, se acerquen a mí y me digan, usted dijo una palabra que me cambió. Para mí es suficiente. Entonces, legados son muchos. Pueden ser legados materiales, legados espirituales, de conciencia. Pero es, señores, una tarea no es fácil, más no difícil, pero tiene sentido. Ahí es cuando yo entiendo que la vida comienza a tener sentido. Al menos Así para mismo. mí, para Flavia Vargas. Así mismo. Cuando empiezo a pensar en los demás. Y al final, ¿de qué se trata el legado? De dar sin recibir nada a cambio. Y dar precisamente, la Madre Teresa creo que decía, dar hasta que duela. Y no era que un dolor que tú vas a sentir, no. Me imagino que se refería es que en esos momentos cuando tú no tienes y te sientes roto, te sientes que estás en el suelo, que ya no puedes pasar de ahí. Entonces ahí cuando tú das, Señor, es mágico. Es mágico. Porque cuando tú crees que tú no tienes, lo tienes todo. Así mismo es. Tú sabes que tú me llevas también a pensar, antes de la nueva pausa musical, en el legado, por ejemplo, de Radio María Dominicana y de todas las Radio María del mundo. De la familia mundial de Radio María. O sea, es una emisora que lleva la palabra, que se encarga del ser humano, que vela por muchas cosas y está al lado de los más necesitados. Eso es un legado, el legado que Radio María está dejando en el mundo entero. Y cada vez que se abre una nueva Radio María en algún país, ahí se multiplica el legado. Tú sabes, ahora que tú Y mencionas, trasciende en el tiempo, en los años. Pero eso viene Sí. ¿De dónde viene eso? Es un trabajo. De Jesús también, ¿entiendes? Eso viene del legado como ha ido desprendiendo de Así Jesús, mismo. la iglesia, o sea, Sí. cómo va creciendo. Cuando tú ves todo a lo que la iglesia se amplía, que tú ves que tienen escuelas, que tienen emisoras, que tienen, o sea, es increíble. Eso es parte increíble. del legado. Mira lo que se amplía. Lo que se amplía a sí mismo es, así es. Sí, ahora que tú mencionas eso del legado de la estación de radio, de Radio María, cuando hice la promoción, yo te decía cuando entramos aquí, wow, este tema es interesante porque me di cuenta en el feedback de las personas y Ajá. hubieron personas que me dijeron que nunca lo habían expresado, pero me dijeron, wow, Flavia, qué labor tan linda estás haciendo de llevar esos mensajes, de llevar esos temas. Sí. Y le digo yo, esto es un trabajo en conjunto, porque tenemos una estación de radio en el medio, tenemos, por ejemplo, a Luceta, José Miguel, que están también con nosotros. Y saqué todo, yo le decía, esto es un trabajo en equipo. Así En mismo, equipo. Porque así mismo. incluso todos juntos podemos, a pesar de que tenemos un legado independiente, hacer un legado en conjunto. Así es, exactamente. Mira, muy interesante. Legados independientes también forman legados en conjunto. Conjunto. Así es, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Eso es verdad. Vamos a una nueva pausa musical y regresamos en breve. Aquí estamos nuevamente y yo quiero leer algo del Papa Francisco. Adelante. Eso es un artículo que salió hace un tiempecito de él. Dice, el ejemplo de humildad, trabajo, dedicación y cercanía con los más necesitados del Papa Francisco sigue hoy más vivo que nunca en las villas de la periferia de Buenos Aires, los barrios más pobres de la capital argentina que el cardenal Jorge Bergoglio solía visitar varias veces al año. El espíritu evangelizador de Bergoglio está presente en cada uno de los rincones del centro Padre Carlos Mujica de la Villa 31,
donde el pontífice acudía para escuchar, consolar y ayudar a los excluidos por la sociedad. El Papa estuvo y está muy presente en este barrio, pero también en los demás y en todos los lugares más ocultos y marginales de la ciudad de Buenos Aires. El Padre Jorge, como le llamaban, prosigue, como le llamaban, iba a esos lugares donde había un curita que estaba solo o no había muchas cosas. Ahí se metía él. El sacerdote recordó cómo el Papa Francisco iba a las cárceles y a los hospitales, aquellos sitios donde nadie quiere estar, porque a nadie le gusta estar al lado de las drogas, de los chicos que consumen o viendo gente morir. Imagínense ustedes, el padre Bergoglio de aquella época es el Papa Francisco, pero siguen recordando al padre Bergoglio en la Villa 31 de Buenos Aires. ¿Por qué? Exacto. Porque él dejó un legado. Él dejó un legado. Exacto. Dejó un legado. ¿Te das cuenta? Eso es. Y un legado de amor, de acompañamiento, de humildad, de escucha. Y ahí entra lo que tú decías, no todos son propiedades ni cosas materiales. Eso es verdad. Entonces, Flavia, cuéntanos. Partiendo de lo que decía José Miguel, José Miguel él hablaba de el legado, por ejemplo, que le dejaba tu abuelo. Tu abuelo, Exacto, sí, tu abuelo, verdaderamente. Pero fueron recuerdas conversaciones que tenía con él, que me imagino que te pasa lo mismo que me pasa a mí también. Yo me descubro diciéndole a mi hijo cosas que mi abuela me decía. Entonces, pero cosas de formación que me han ayudado a mí también a trascender en la vida y ayudar a otros en ese proceso. Entonces, cuando hablamos de un legado, no necesariamente debemos de sentirnos con la presión de que debemos dejar algo físico. Sería lo ideal, perfecto, crear, qué sé yo, una máquina que purifique el agua a bajo costo de la lluvia, eso también podría ser un legado. Pero hay acciones pequeñas que pueden tener un gran impacto en la vida de los seres humanos. Y ahí está también la importancia de los legados. ¿Cómo puedo dejar un legado? Bueno, buscando el bienestar de otros. Exacto. Buscando el bienestar de otros, ayudando a otros, qué sé yo, en algún momento en su vida que lo necesite, no solamente desde el punto de vista económico, sino generándole oportunidades, ayudándolo a crecer, quitándole piedras del camino. También tú puedes dejar un legado de esa manera. Dar un consejo a alguien, como le decía al principio, dar un consejo en un momento determinado, en el momento preciso, le cambia la vida totalmente a una persona. Incluso cuando a veces tú vas a un lugar, en el caso de nosotros que somos coach, hay momentos en que tú vas y te piden una charla. Tú vas y la haces, porque a ver, tú en ese momento no cobraste. Y hay mucha gente que te dice, tú sí estás tonta. Le digo, señores, eso no importa. Exactamente. Eso no importa. Exactamente. Vamos a apoyar porque yo no sé la persona que esté en ese momento sentada ahí que vaya con esa sed, esa necesidad. Así y tú mismo evitaste en ese momento hasta un suicidio. Exacto. Exacto. Entonces ya ahí tú empiezas a dejar un legado. Y como yo decía ahorita, qué lindo que ojalá tu legado sea parte de tu satisfacción y de tu modo de producción. Porque se da también. Exacto. Entonces ahí es cuando tú encuentras tu felicidad, tu consumismo, pero a la vez tu manera de producir y dejar el legado a este mundo. Y lo importante es que ese legado sea tan impactante que trascienda, porque ahí es que está la importancia. Que ese legado trascienda. En el tiempo, así por mismo. los siglos de los Mira siglos, como, por ahí. por ejemplo, un ejemplo puntual, mira cómo José Miguel recuerda a su abuelo. Sí. Te voy a decir lo que me dijo mi abuelo. Ajá. Yo estaba sentado con él, tenía que tener como unos 9 años, y sentado con él ahí en la galería, en el campo. Le digo, abuelo, ¿tú no trabajas? Como a las 10 de la mañana. Y dice él, no, mi hijo. Mira Miguel, No, muestra la mi vida. hijo, yo no trabajo. Y digo, pero como que así, como que ¿por qué? Me dice, no, lo que pasa es que la finca la tiene ahora tú, en este caso era un tío mío, Ajá. que era su sobrino. Y digo yo, pero él lo que hace es que trabaja y me da una parte del dinero a mí. Digo yo, pero abuelo, él se queda con todo el dinero. O sea, con la mayoría de la parte, según el porcentaje que él me dio, él se queda con menos. Y decía a mi hijo, mira, yo estoy aquí a las 10 de la mañana contigo en pantalones cortos. Un día de semana. Es difícil que alguien esté así como yo. Y me dijo, ¿tú sabes lo que pasa? Que en la vida, a veces tú trabajas, ¿no, verdad? Tú dices, ok, yo trabajo.
tú ganas más y vives menos. Yo prefiero ganar menos y vivir más. Ahí está. Ahí está. Sí, es verdad. Sí, no, y sobre todo que llega una etapa de la vida, como por ejemplo, me imagino que tu abuelo ya tenía sus años. Sí, tenía sus años, pero todavía estaba en una edad productiva, vamos a decirlo así. Sí, claro. Pero él prefería ganar menos y pasar tiempo de calidad con su familia, con sus nietos, compartir, o sea... Que al final de cuentas no es ganar menos, es ganar más. Es ganar más por otro lado. Pero en otro aspecto. Claro. Sí, porque hay actividades que ayudan al mundo y que te dan a ti felicidad y satisfacción. Que es lo que a lo mejor eso que hacía él contigo de estar ahí y cederle toda la tierra era al tío tuyo. Sí. Eso era una actividad que él tenía, que le daba el placer y satisfacción. ¿Y qué estaba haciendo también? Dejando un legado en ti y en todo lo que estaban a su alrededor. Ese compartir. Eso me lleva a mí, por ejemplo, a los legados de la unión familiar. Mira, yo recuerdo que mi abuela Mercedes, por ejemplo, ella siempre ponía su arbolito de Navidad, íbamos todos allá en diciembre, nos reuníamos la familia, tú sabes, y es algo que yo hago también en mi casa, porque yo lo viví con mi abuela. ¿Te das cuenta? Y ese, por ejemplo, la devoción de mi abuela hacia Jesús y hacia la Virgen, mi abuela hacía rosario todos los días. ¿Te das cuenta? Son cosas, son legados espirituales, claro. Legados que van pasando también de generación en generación y sobre todo con el ejemplo. Entonces, porque es lo que dice Flavia, a veces pensamos que construir un legado, y está muy bien, es hacer una máquina para que yo, perfecto, eso está maravilloso. El que tenga el don de hacerlo, que lo haga porque está construyendo algo bueno para el mundo. Pero lo más cercano son nuestras familias. Es cierto. Entonces, vamos a construir un legado que valga la pena. Un legado de unión, de amor, de fraternidad. No, por ejemplo, porque hay que irse al lado contrario, no que mi hijo me ve emborrachándome todos los días. Exactamente. ¿Te das cuenta? Claro. Ni dándole golpe a mami. Ni diciendo palabras impropias. O discutiendo. Exactamente. O sea, vamos a construir en base a dejar cosas buenas. Que fue lo que tú dijiste ahorita, Luceta, que las cosas malas, cuando tú ves esas acciones, el legado que, al final que queda es que tus hijos no quieren ser eso, no quieren pasar por esta situación y dicen, óyeme, es así, no es que yo quiero vivir mi vida. Exacto. Yo no quiero ser un borrachón igual que mi papá, no, yo no quiero eso, yo no quiero para un divorcio como pasó mi papá y mi mamá, no, yo para eso prefiero ser así y se da mucho eso, que la gente lo que hace es que tiene esa visión, ve lo que pasó y decide no ir por ese camino para que no le suceda lo mismo. Exactamente. Sí, es inevitable no consumir, es inevitable porque todos necesitamos ropa, comer, necesitamos amor, necesitamos relaciones. Ahora bien, es importante también devolver un poco de eso que la vida también nos da. Claro. Exactamente, exactamente. La bella comida es un legado, ¿no era? ¿Cómo es? ¿Una qué? ¿Una qué? Una comida. O sea, me refiero. Una receta que pase de generación en generación. Porque yo siempre me acuerdo que mi abuela hacía un ponche de huevo de pato. Sí. Pero las abuelas. Y cada vez que yo veo un ponche, eso me recuerda a mi abuela. A mi abuela. No, habían unos molinillos. Unos molinillos. Sí, unos molinillos. Si una batidora dice, no sabe igual que así, porque hay que hacer pumita. Hay que hacer, exacto, hay que hacer pumita. Sí. También un buen legado es inculcarle con el ejemplo a los hijos el compromiso con su país. También. ¿Te das cuenta? El compromiso con su patria, el amor patrio. Eso es un buen legado. El sentirse orgullosos de su patria, el querer estar en la vida pública para poder hacer algo bueno por su país y por la sociedad donde vive. Eso es un buen legado. Sí, porque para mí, Flavia, los legados empiezan por casita. Claro. Es parte, va muy también amarrado de nuestro valor y nuestras creencias también. Claro. Y va, como tú dices, de casita, de papi, mami, o con las personas que nos hemos criado a través del desarrollo nuestro. Que tiene que ver también con el legado que ellos nos dejan. Exacto. Otra vez volvemos al ejemplo de tu abuelo y el ejemplo de mi abuela, por ejemplo. Sí. O sea, que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos, fíjense que son una cosita
diminuta, pero qué grandes cambios ha provocado, por ejemplo, en la vida de nosotros. Tú lo recuerdas, yo lo recuerdo. ¿Ves? Sí. Exactamente. Y son cosas interesantes, importantes, que tú lo dices en un grupo de personas y el que está ahí coge esa información. Exactamente. Y sigue, entonces ahí sigue trascendiendo. Sí. Esa es la importancia. Hay que preguntarse realmente qué yo quiero dejar en este mundo. Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué me gustaría a mí dejar en este mundo? Y no para que me recuerden como un artista, o no. Que también hay legado de artistas. Tenemos música todavía de los 70, de los 50, que la escuchamos ahora. Y yo recuerdo que mami la escuchaba y yo la escucho y eso me mueve. Y todavía mi hijo me salta el corazón cuando él va y me pregunta por una canción que le gustó que yo estaba escuchando. Fíjense cómo todo va trascendiendo. Cómo va trascendiendo. Entonces, de esa misma manera, que nuestro actuar en este mundo sea ejemplo de ese dar y que quede como legado para los demás. Exactamente. Entonces, Flavia, ya en los minutos finales del programa, entonces, ¿podrías irnos diciendo como un resumen de cómo construir ese legado para las generaciones futuras? Sí, yo ahorita te dije que se resumía en dar sin recibir nada a cambio. Okay. Es importante que cuando te levantes en la mañana, agradecer ese día que tuviste, porque no pertenece a la estadística de los que no amanecen. Para empezar, agradeciendo ese día. Y a partir de ahí, ¿qué buenas acciones yo voy a hacer para apoyar a los demás? Apoyar a mi mundo, a mi pequeño mundo y al mundo en general. Y preguntarte todos los días, ¿qué yo voy a dejar bueno en este mundo? Ni siquiera pensar en que te van a recordar, no, como legado. Claro, el recuerdo viene, obviamente, pero como legado, ¿qué cosas buenas voy a hacer? ¿Qué obras voy a hacer para allanarle el camino a otros que están pasando una situación crítica? ¿Cómo lo hago? Ayudo a un amigo, doy el consejo, hasta económicamente pudiera ser, ¿por qué no? Servir como instructor en un momento determinado a una escuela que no pueda pagar, dar una charla, por ejemplo, estoy hablando en el caso de nosotros, los coach, servir en una obra de caridad, con nuestros hijos, que cómo darle ejemplo de las cosas como deben de hacerse correctamente, que si hay uno que roba no por necesidad, o sea, no tiene que hacerlo así, hay otras maneras de hacerlo, de hacer las cosas, que no sea robando. Y tiene que ver también mucho algo que tú dijiste, Luceta, el ejemplo, porque no podemos pedirle a nuestros hijos, a las personas que están alrededor, que dependen de nosotros, que no son solamente nuestros hijos, están nuestros sobrinos y un sinnúmero de gente más, que nos vigilan. Exacto. Que creemos que no, pero están ahí muy pendientes de lo que nosotros hacemos porque le impactamos en la vida de ellos. Entonces, enseñarles como la manera correcta de hacer las cosas, no herir a los demás, controlar tus palabras, cómo tú hablas, hablar con amor, no necesariamente tienes que estar gritando, voceando. Yo digo que cuando tú levantas la voz es porque tu corazón se despegó, se alejó de la otra persona que está ahí, porque están cerquita, porque tienes que estar gritando. Exacto. Todas esas son cositas que van funcionando en el cerebro del ser humano y van creando una conciencia. Y esa conciencia a través del tiempo, porque todo tiene que transcurrir, es un proceso, no es de la noche a la mañana, todo es un proceso. Pero ese granito que tú vas aportando cada día en tu día, no puede dejar de pasar un solo día sin tú hacer algo por este mundo. Así mismo es. Así como lo están haciendo Esmeralda y tú con Mind Transformation, que tienen creo que algo ahora. En un minutico porque ya vamos a terminar. Okay. Si tienen ustedes algo, sí, ¿verdad? Que es parte del legado de ustedes. Claro. Nosotros tenemos no mañana, sino el próximo sábado, 10 de agosto, tenemos el taller Neuroliderazgo de Alto Rendimiento. Wow. Va a ser en el Hotel Radisson de 2 a 7 de la noche. Van a ser 5 horas de pura vivencia. Tiene un costo de $3,500, incluye el coffee break y el certificado de participación. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. No solamente aunque es importante para las empresas, para supervisores, medios mando y altos mando, también para la parte
como personal, vamos a decir así. Sí. Cómo tú despiertas ese liderazgo en tu vida personal y tu vida profesional. Esa es nuestra próxima actividad. Luego venimos con otras más que vamos a anunciar más adelante, como unos talleres de pareja de un fin de semana que tenemos, buenísimo. Y seguimos con la conferencia Transforma tu Destino en varios países, incluyendo también Bávaro en octubre. Ah, pero una maravilla, no, eso, una maravilla. Sí. Y así se construyen los legados. Así es. Porque Flavia y Esmeralda están a través de lo que ellas aman hacer, llevándole algo a la gente para que se quede en el tiempo, algo a la gente para sus vidas, algo que los enriquezca y que puedan enriquecer a los que están al lado también. Tenemos que ser multiplicadores de toda esta cosa, yo lo digo. Hay que ser multiplicadores de todas estas herramientas, de todo esto, porque es la única forma en que la humanidad pueda salir adelante. Que no pase un solo día en tu vida sin hacer un cambio. Exactamente. Positivo. ¿Y quién es más que nosotros que somos personas de fe, personas que creemos en Dios? O sea, nosotros tenemos un compromiso ante Dios, ante la sociedad y ante el mundo, y esa es parte de nuestro legado. Bien. Señores, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa Chispas de Vida aquí en nuestra casita, Radio María Dominicana. Y les digo una cosa, orgullosa, feliz de ser parte de esta gran familia que trasciende en el tiempo, con los años y por los siglos, con Dios delante. Amén, amén. Así que nos despedimos celebrando la vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida. Eso. Que mientras